había sufrido violencia doméstica por parte de mi expareja y con mi hija también. Fue una situación bastante difícil por la que nos tocó pasar con mi hija y con toda mi familia también, de paso, porque en todo momento también tuve el acompañamiento de mi familia. Era algo muy, muy difícil de sobrellevar, más todavía por la manera en que terminó la relación, una manera bastante fea, muy fea. Tuvimos que llegar a tribunales y sucedió que me costaba mucho, no solamente a mí, también a mi familia, a superar esa situación. Mi hija era muy chiquitita, tenía 2 años y alguito, cuando pasó todo eso, cuando nosotros nos dejamos. Y bueno, era una cuestión muy difícil de perdonar. Mi papá empezó a escuchar la radio por recomendación de un amigo suyo. Y bueno, fue el que primero llegó a los pies de Jesús. Y bueno, y me venía diciendo a mí, me gustaría que escuches la radio, vas a ver que vas a escuchar cosas buenas que te van a ayudar con toda la situación, y a él también le ayudó mucho eso. Y bueno, yo no le presté tanta atención, ¿verdad? Tipo, ¿qué me va a ayudar eso? Decía yo, ¿verdad? ¿Y qué van a entender de la situación? Decía yo, ¿verdad? Y entonces, ya en agosto del 2020, la pandemia empezó en marzo, yo seguí trabajando. En agosto del 2020 me agarró COVID trabajando. Me agarró COVID y bueno, y tuve que aislarme. En ese momento el tema del aislamiento era más rígido, más estricto, y tuve que cumplir la cuarentena completa, 40 días, aislada por completo. Aislada de mi hija, aislada de mis padres, de todos por completo. Y bueno, y ahí en mi pieza, solita yo, ¿qué es lo que iba a hacer, verdad? Y bueno, dije, bueno, puedo escuchar la radio, ¿verdad? Ya que no tenía nada que hacer y demás, venía escuchando la radio. Y me empezó a llamar la atención por las músicas que pasaban. Después escuchaba mensajes de esperanza a la noche. Tuve un periodo así de desorden del sueño. Dormía de día, me quedaba despierta hasta muy tarde, hasta las madrugadas. Y en ese tiempo yo escuchaba la Nuevo Tiempo, de madrugada. De noche madrugada escuchaba la Nuevo Tiempo. Y fue así que en una prédica, no recuerdo si fue Biblia Fácil, con el pastor Joel Flores, que trataron el tema del perdón. Y parecía que me hablaba a mí. Y no puede ser, decía yo, ¿verdad? No puede ser. Y bueno, y terminé de escuchar, y en un momento dado dice el pastor que el no perdonar es como tomar veneno, esperando que la otra persona se muera. Y me tocó tanto esa frase, y dije yo, sí, me estoy envenenando yo, esperando que la otra persona se muera. y bueno, y fue esa la frase por ahí que cambió, que me hizo entrar en razón, y que yo no puedo seguir así. Y ahí en esa madrugada, yo no doy más, dije, ¿verdad? Y fue ahí cuando me entregué de verdad. Y le dije al Señor, ya no puedo más, necesito soltar. Y bueno, le perdoné a esa persona así de todo corazón en esa madrugada. Y ahí fue cuando dejé mi mochila pesada, esos años de lucha sola, y ese no era el camino. Sola no iba a poder jamás. Fue ahí cuando entendí que con el Señor únicamente estaba todo. Y bueno, desde ese momento ya no dejé de escuchar más la radio, hasta hoy. Sigo todos los programas, me ayuda muchísimo, me
me ayudó bastante con mi carácter por sobre todo, en la educación de mi hija también. Y bueno, la radio es compañía de todos los días, desde que me levanto ya saliendo para ir a trabajar con el auricular en el colectivo, llego al trabajo, sigo escuchando, salgo del trabajo, sigo escuchando, llegamos a casa y papá me dice, ¿escuchaste tal programa? Y ya ahí ya desarrollamos los programas que durante el día, ¿verdad? Y así. Y la radio es todo hoy, no solamente en mi vida, sino también en la vida de mi familia. Infinitas gracias a los Ángeles de Esperanza, porque mediante ellos yo pude estudiar en plena pandemia con Esperanza, que es la asistente virtual, ¿verdad? Pude conocer más de la palabra, pude acercarme muchísimo más, pude tener esa relación verdadera con Dios.